se los dije, están en la práctica, estímulos anormales, ortodoncia. A muchos se los dije, de sus pacientes con una resorción patológica de esa raíz por los movimientos tan fuertes de esos dientes. Y llega un momento que se reabsorbe hasta la mitad de la raíz. Y puede ser resorción patológica interna y resorción patológica externa. La resorción patológica externa se produce a lo largo de la periferia, es decir, de la raíz, en la raíz hacia el espacio del ligamento periodontal. Allí comienza la resorción externa. Esta resorción no produce movilidad y clínicamente pues, no la podemos ver, porque es a nivel de raíz. ¿Cuáles son las causas de una resorción externa? Dientes reimplantados, fuerzas mecánicas, como en la ortodoncia, un traumatismo o una inflamación crónica de todo ese tejido, a nivel periapical. Un quiste o un tumor puede ocasionarnos resorción de la raíz, resorción patológica externa. Se afecta radiográficamente, como lo observamos, se afecta el ápice. Vean ustedes, el ápice. El ápice ya no se ve con esa forma puntiaguda, sino que se ve rojo, se ve. Pero observamos una laminadura y un hueso alveolar normal. En las resorciones internas se van a producir dentro del diente. Comienzan dentro del diente. ¿A qué nivel? A nivel de cámara pulpar o a nivel de conducto pulpar. Cámara pulpar, dentina y conducto radicular. La causa, traumatismo, un recubrimiento pulpar o pólipo pulpar. Como lo observamos, una zona radiolúcida. La cámara pulpar es radiolúcida y vamos a observar una zona radiolúcida, pero de manera redondeada, ovoide, dependiendo de dónde se forme, pero en el centro del diente o de la raíz. Asintomático también. Y tratamiento endodontia. Y se rellena ese diente y se ve así y después termina acá. Por todo eso que ocurre dentro de la cámara pulpar. ¿Pasa? Resorción interna va destruyendo cámara pulpar, dentina, va destruyendo todo. Aquí pues no lo podemos observar bien. Aquí está una resorción interna. Pasa, claro, va causando tanto daño que puede llegar a la periferia y el diente se fractura. Aquí igual, cuando ustedes vean, pues van a ir viendo allí cómo se produce, aquí está, de manera redondeada. ¿Pasan? Y esto es una resorción interna, acá, y miren cómo queda después de una endodoncia. No queda así que bonita, como se ven todas, sino que se ve de esta manera. ¿Pasan? Y aquí, ya ustedes ven ortodoncia, X, y miren esto. Una resorción externa en ese lateral. Rojo, se ve el ápice. Síganlo. Ok, ya eso es todo lo de traumatismo. Fractura, traumatismo, que pueden ser luxaciones, inclusiva, abulsión, fractura de maxilar, rotura del hueso. Pero ya nos vamos a limitar ahora a ver las lesiones que se producen, aparte interna, las lesiones que se producen dentro de la cámara pulpar, muy aparte de esas resorciones internas. Tenemos las lesiones que se pueden producir dentro de la cámara pulpar, la esclerosis pulpar, la obliteración pulpar. A diferencia de la resorción lúcida, redondeada, radiolúcida, estas todas se observan radiopatas. Si no, no las podemos identificar. ¿Por qué? Porque si están ahí adentro, la cámara pulpar es radiolúcida, entonces no podemos decir que son radiolúcidas. Estas lesiones dentro de la cámara pulpar son radiopatas. La esclerosis pulpar es una calcificación difusa
Vuelvo y les repito, por eso mi insistencia en que ustedes hagan unas radiografías con buen contraste y buena definición para poder observar bien la cámara pulpar. Si tiene buen contraste la radiografía, se observa una cámara pulpar radiolúcida totalmente. Y yo puedo ver allí si tengo una esclerosis pulpar. ¿Por qué? Porque se va a observar todo difuso. Se observa en la cámara, pero se observa radiopatía. La obliteración pulpar es una sobreproducción de dentina secundaria por algún tipo, por alguna reacción que se produce por un movimiento violento de un diente con la ortodoncia. Se lo digo por experiencia. Por experiencia no con los pacientes, sino conmigo. Yo tenía los caninos ectópicos, pero yo quería que eso fuera así. Tratamiento así porque me iba a graduar y no me podía graduar con los aparatos. Y bajaron muy rápido los caninos. Y ahora mis caninos están así. Una obliteración pulpar. Es decir, no hay ni cámara ni conducto. Todo es dentina. Una sobreproducción de dentina y todo está cerrado. Hay que abrir, hacerle un conducto a ese diente. Por supuesto es aséptico, porque ahí no hay infección de ningún tipo, no hay caries, no hay nada, y está así. Pero eso es la obliteración pulpar. Una sobreproducción, una producción de dentina secundaria con obliteración de la cavidad pulpar. No se observa cámara, no se observa conducto. Todo se ve radiopático. Todo. Y los cálculos pulpares, que son calcificaciones, todos sabemos lo que es un cálculo, son calcificaciones que se encuentran en la cámara o en los conductos pulpares. Son radiopáticos. Si no, no lo podemos diferenciar. Imágenes radiopáticas redondeadas, ovoides o cilíndricas, básicas. Lamentablemente, pues no nos permite ver bien. Aquí hay una obliteración pulpar. Ven que no se observan los conductos y hay otros que se observan muy difusos. Y aquí, bien chiquitito, se observa la cámara pulpar radiolúcida y en el centro se observa una zona radiopática, que es un cálculo pulpar. ¿Síganme? Entonces ya hablamos de las lesiones pulpares, que se observan radiopáticas, es decir, dentro del diente. Ahora vamos a hablar de las lesiones periapicales. ¿Cuáles son las lesiones periapicales? Las que están a los lados, ¿ok? Por fuera de la cámara pulpar. Ahí sí tenemos lesiones radiolúcidas y lesiones radiopáticas. Esto es lo que ustedes deben diferenciar muy bien. ¿Cuáles son radiolúcidas? ¿Cuáles son radiopáticas? Las lesiones radiolúcidas periapicales, es decir, están alrededor del diente, tenemos los abscesos, granuloma y quistes. Eso se observa radiolúcido. Y las lesiones radiopáticas tenemos la osteitis condensante, el hueso esclerótico y la hipercementosis. Sigan. Vamos con las lesiones radiolúcidas primero. Hablamos de absceso, granuloma y quistes, que se observan radiolúcidas. El acceso periapical es una colección de pus localizada a nivel de la región periapical del diente, resultado de una muerte pulpar. Normalmente, acceso, granuloma y quiste siempre son relacionados con muerte pulpar, porque hay una caries muy profunda, afectó la cámara pulpar, se elevó y listo. Accesos periapicales los hay agudos y los hay crónicos. Los agudos producen una inflamación y un dolor que ni les cuento. Pero de esos dolores bárbaros, el paciente casi que camina por el techo cuando hay esos accesos agudos. Radiográficamente no vamos a observar cambios en el diente. Se observa todo normal, pero ya comienza allí una inflamación. Ese es el primer anuncio que tenemos allí. Entonces no hay cambio. Asintomático el diente, porque el diente no duele. ¿Por qué? Porque hay muerte pulpar. Pero sintomático
toda la región periapical, que si tocas el diente, te estremece. Eso es un acceso agudo. Y ya hay pus. En todo ese espacio del ligamento periodontal ya hay pus. El crónico, tenemos que si da cambio radiográfico, se observa una imagen redondeada u ovoide a nivel del ápice del diente. Aquí lo pueden observar. No es redondeada del todo, porque no tiene bordes definidos, márgenes mal definidos. Ya el pus, que cuando estaba agudo, el paciente le dio ese dolor, se tomó un antibiótico, se tomó analgésico, se quitó el dolor. Pero eso sigue aquí infectado. Entonces ese pus se va coleccionando aquí en el ápice del diente. Y se observa esa zona radiolúcida. ¿Pasa? Ahí pueden observar diferentes tipos de acceso que no se observan. Se observa la lámina dura normal, el espacio del ligamento periodontal ensanchadísimo, ¿ok? Por la colección de pus, pero la lámina dura se observa normal, ¿ok? Está completa alrededor del diente. Aquí lo pueden observar, hay otro acceso, pásela. Después viene el granuloma periapical. El granuloma les dice que es una masa localizada de tejido de granulación con inflamación crónica en el ápice del diente desmitarizado. ¿Qué pasa? Estos accesos van pasando por todas estas etapas. Primero comienza un acceso agudo, que cuando ya se infectó todo el tiempo. Si no se trata, sigue ya a un acceso crónico, que puede ser una fístula del paciente y drenar por aquí por fuera, va en cavidad bucal y puede drenar hasta aquí, abrir un hueco acá, porque ese recorrido de la fístula sigue y puede salir al exterior. Y si no se trata de este granuloma, que ya es una colección de ese tejido, pero se va poniendo un poco duro, entonces pasa a ser un quiste. Muchas veces se nos dificulta diferenciar si es un acceso o si es un granuloma o si es un quiste. El quiste es mucho más fácil de diferenciar, ¿okay? Pero entre granuloma y acceso se nos dificulta el diferenciar. ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Tomamos nuestra radiografía, vemos nuestra imagen radiolúcida alrededor de ese ápice del diente redondeada, ¿ok? Ya no es tan difusa, sino que es más redondeada, y el ligamento periodontal y la lámina dura, cuando hay granuloma, no existe en ese ápice. En el acceso todavía está su lámina dura en ese diente, pero ya aquí, entonces, ¿qué hace? Está el diente y ya la lámina dura viene aquí y hace. No existe en el ápice de la lámina dura. Así podemos diferenciar un acceso a un granuloma. No se observa lámina dura entre ápice y la lesión apical, que ya se desaparece allí ese poquito de hueso de la lámina dura. Y el quiste es una lesión por muerte y degeneración pulpar, que ya nos va a formar en una degeneración quística dentro del granuloma. Ya seguimos dejando el diente así, se hizo el granuloma, se termina de compactar todo aquello y ya nos va a formar un quiste. Ya el quiste es mucho más definido, tiene un halo radiolúcido y tiene un halo radiopático a su alrededor. Igualito en el ápice se observa de manera redondeada o de manera ovoide. Y no, muchas veces crece tanto que no es nada más que el ápice, sino que va abarcando mucho más tejido. ¿Pásale? Aquí tienen la diferencia, miren cómo se ve acá. Esto es un acceso, un granuloma, y el quiste, miren que se pinta acá para que puedan ver que ya tiene un halo radiopaco a su alrededor. Es decir, ya está ahí bien aplicado. Aquí hablamos de un quiste, miren el halo radiopaco a
externo. Y el paciente tiene un huequito aquí que ahí le gotea pus. ¿Ok? Cuando nosotros observamos esto en el paciente, ¿cuál es la manera de identificar de qué raíz proviene ese acceso, ese granuloma, ese acceso crónico que tenemos allí? Uno agarra un cono de una percha y se va por ese conducto. La fístula es un conducto que se forma y por ahí drena todo. Y uno se va por ahí con esa percha. Y tomamos nuestra radiografía, miren, observan aquí está el cono y viene directo acá, a esta raíz. Entonces podemos ver que el paciente, la raíz mesial, aunque tiene una endodoncia, no está bien realizada y tiene aquí un acceso. Sígala. Y ahora nos corresponde hablar de las zonas radiopacas. Ya todo esto, acceso, granuloma y quiste, son periapicales, son radiolúcidos. Vamos a hablar de las lesiones a nivel periapical, pero radiopacas. Tenemos la osteitis condensante. La osteitis condensante no es más que una osteomielitis esclerosante focal crónica, que es una proliferación de hueso. Creo que alguien me tomó una radiografía y una que le estaba tomando tenía eso, ¿ok? Sus dientes muy sanos y a nivel de los polares tiene una proliferación de hueso apical como resultado de la inflamación de bajo grado o una inflamación o una irritación ligera. Ella creo que tenía ortodoncia y me imagino yo que por ese movimiento se forma esta osteitis condensante. ¿Cómo se observa? Una imagen, hay una opacidad, es decir, radiopaco. Se observa radiopaco, blanco, más blanco, el hueso, por debajo de un ápice, de un diente, que le dice ahí, desvitalizado. ¿Ok? Desvitalizado. Es decir, este paciente tiene una restauración clase 2, pero acá está afectado el cuerpo pulpar. Entonces, por esa irritación allí hay una infección y el hueso reacciona a ella y hace una osteitis condensante. Manera de diferenciar la osteitis condensante de la otra es eso, que este está ligado al ápice de un diente, está en el ápice, justo en el ápice, y es un diente desvitalizado. Pasa la otra, sigue, para que puedan ver la diferencia. Hueso esclerótico, osteitis condensante, hueso esclerótico. El hueso esclerótico, se lo voy a leer, osteoclerosis periapical idiopática. Idiopática, porque no sabemos por qué. ¿Ok? Cuando en la literatura ustedes vean idiopática es porque todavía no sabemos el por qué. Entonces, osteoesclerosis periapical idiopática. Un foco radiopaco uniforme y asintomático de hueso denso no insertado en el diente. ¿Ok? No insertado en el diente. Igual que aquel radiopaco, redondeado, puede abarcar mucho más, no es necesario que sea uniforme. No duele, no molesta, no nada. Lo vemos porque tomamos un periapical y lo podemos observar. Ahí está, ahí lo pueden ver. En la radiografía se observa radiopaco, redondeado, triangular o irregular, que varía de tamaño, de bordes definidos. El otro no tiene bordes definidos, este tiene bordes definidos. Se localiza más frecuentemente en los ápices premolares y los molares inferiores, es donde normalmente está el diseño. Se observa por debajo de dientes vitales, a diferencia que es el diente desvitalizado, dientes con muerte pulpar. Este se observa por debajo de dientes vitales no caballosos. ¿Ok?
sino que lo puede abarcar en la medida de lo que va progresando, proliferando ese hueso, lo puede abarcar, pero no está muy sedentario. Regresa a la hipercementosis. Exacto. Y por último tenemos la hipercementosis. La hipercementosis no es más que una deposición excesiva de cemento, porque estamos hablando de periodicales, abajo, raíz. Es una deposición excesiva de cemento a lo largo de la raíz. Y se observan estas raíces mucho más grandes, como bulbosas, se observan gorditas. Se ve separada del hueso, se observa espacio de ligamento periodontal, se observa lámina dura, hueso alveolar, todo normal. Pero la raíz es más gruesa, es mucho más gruesa. Lamentablemente, pues no podemos verla bien. Aquí está. Los dientes son vitales, no hay buen preparar, son dientes vitales. Y radiográficamente se observa un área apical afectada, agrandada, y se ve como separada del hueso, aunque tiene todo el ligamento periodontal, la lámina dura, todo está normal. Pero está acá. Esto es muy importante en la radiografía a la hora de sacar un diente. Si tenemos un diente con una hipercementosis y no toman la radiografía, van a llorar lágrimas de sangre para sacar. Igual cuando hay una dilaceración, lloran lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque usted comienza a luxar. Una vez que luxa, separa todo el tejido, luxa ese diente, el diente se mueve, agarra su fuerza. 3 movimientos de acá se cambió la raíz. Sacar esta raíz bulbosa, hay que echarle tiempo. Porque tienes que comenzar a desgastar para poderla sacar. Entonces ella está, arriba está cerradito y ella abajo es grande. Sacar esa raíz nos cuesta muchísimo. Por eso es muy importante siempre tener una radiografía, sobre todo a la hora de hacer una exodoncia. Profe, ¿y la raíz de qué se da la hipercementosis? Por eso es un acúmulo de cemento. Crece. Así como ustedes vieron muchos pacientes con torus, con hueso aquí en paladar, torus palatino o torus mandibular, esa es una excrescencia ósea, un crecimiento del hueso. Esto es una deposición de cemento. O sea, se formó mucho más cemento allí. Igualito es con el hueso. ¿Ok? Pero no podemos decir, vamos a hablar de idiopático. ¿Por qué? No se sabe la causa. Hay más formación de cemento ahí. Ok, creo que hasta ahí llegamos paso a paso a ver. Vamos a la otra clase.